Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es mi video acerca de la exposición sobre reconstrucción facial antropológica para la tarea de antropología. Actualmente me encuentro en sexto cuatrimestre. Soy alumno de criminología del Centro de Estudios Universitarios de Nuevo Occidente. Mi nombre es David Israel Vega Valenzuela. A continuación voy a compartir la pantalla sobre mi presentación que realicé, la cual la hice a través de la plataforma PowerPoint. Muy bien, pues aquí está. El título de mi exposición es Reconstrucción Antropológica. Ese tema es acerca de la reconstrucción forense del rostro, el cual es el proceso de recrear la cara del individuo. Esto lo hacen a partir de sus restos esqueléticos. Es un proceso muy laborioso y que ha ayudado muchísimo al ámbito de la antropología. Bueno, más bien, la antropología es la que ha ayudado a las demás ciencias a través de este nuevo, de este descubrimiento que se ha hecho, de esta habilidad que han ido desarrollando miles de trabajadores para poder reconstruir los rostros humanos. De igual manera también se hacen reconstrucciones de animales, pero lo más impresionante es la reconstrucción de humanos, porque los humanos son una especie que tiene una diversidad muy grande de rasgos físicos, y en los animales es más parecido de uno con otro. Este proceso lo trabaja el arte, la antropología, la osteología y la anatomía, y ha tenido muchísimo éxito en las investigaciones. Esto ayuda mucho en las investigaciones criminales, y aparte resulta muy importante para el valor histórico, por ejemplo, con el resto de seres prehistóricos y humanos que, que han dado, que han sido muy importantes para la historia de la humanidad. Existen diferentes tipos de identificación, que es la circunstancial y la positiva. La identificación circunstancial se establece cuando un individuo se ajusta al perfil biológico de un conjunto de restos esqueléticos o en gran parte de ellos. Este tipo de identificación no prueba ni verifica la identidad, porque gran número de individuos se ajustan a la misma descripción biológica. Y también está la identificación positiva. Uno de los principales objetivos de la ciencia forense se establece cuando el conjunto único de características biológicas de un individuo encaja con un conjunto de restos esqueléticos. Este tipo de identificación requiere que los restos esqueléticos correspondan con registros médicos o odontológicos, heridas o patologías ante mortem únicas, análisis de ADN y otros medios. La reconstrucción facial sirve de alternativa a los investigadores, a los familiares involucrados en los casos penales, con el descubrimiento de los diversos restos que no están identificados. Las aproximaciones faciales suelen proporcionar información que nos puede conducir a la identificación positiva de los restos. Como mencionamos, ayuda muchísimo para el campo de la investigación, que creo que es el más importante, que con él podemos darle solución a muchos casos, o bien también ir desmenuzando cada uno de ellos, que si bien no da la resolución completa, pero ayuda bastante. También se puede utilizar para, la, para el arte también, porque
es un gran ejemplo ese que se da acerca de los diversas esculturas que hacen los artistas. Existen varios tipos de reconstrucciones. Las reconstrucciones bidimensionales, primeramente, se basan en fotografías ante mortem y el cráneo. Para estas, pues obviamente necesitan la fotografía y un cráneo, y a partir de ahí comienzan a comparar. Se pueden usar radiografías, pero no es ideal, ya que muchas estructuras craneales no son visibles o no están en la escala correcta. Este método generalmente requiere la colaboración de un artista y un antropólogo forense. Karen T. Taylor, de Austin, Texas, fue pionera en este método. Es el método de reconstrucción en 2D. Se dio durante la década de 1980. Este método consiste en adherir marcadores de profundidad en el tejido de un cráneo no identificado en varios puntos de referencia antropológicos, y luego fotografiar el cráneo. Las impresiones fotográficas frontales y laterales del tamaño real o individual se utilizan como base para los dibujos faciales realizados en vitela transparente. Se han desarrollado programas informáticos como Face y Keras, que producen aproximaciones faciales bidimensionales, y esos pueden editarse y manipularse con relativa facilidad. Son programas que pueden ayudar a acelerar el proceso de la reconstrucción y permite que se apliquen variaciones sutiles al dibujo, aunque puede producir imágenes más genéricas que las ilustraciones dibujadas a mano. Como pueden ver en este tipo de reconstrucción, la tecnología juega un papel importantísimo, ya que nos ayuda para que este tipo de reconstrucción fluya de manera más rápida y se puedan obtener resultados de forma más, se puede decir, instantánea. Porque, por ejemplo, antes se hacían los dibujos a mano y batallaban muchísimo con eso, aparte de la imprecisión que existía, sin importar la gran habilidad con la que contaban los artistas para hacerlo. Pero ya con la tecnología se pueden hacer trazos más precisos, y aparte se puede hacer cualquier corrección en el mismo momento. Es de gran utilidad la tecnología, sobre todo en este tipo de casos. Aquí esta es una muestra más de lo importante que es para el ser humano el avance tecnológico. A continuación se muestra el ejemplo de la reconstrucción en 2D que realizó la pionera mencionada, llamada Karen T. Taylor. Como pueden observar, está la fotografía del cráneo y después se va uniendo a una fotografía típica de una persona. El problema con este tipo de reconstrucción es que va a ser un poco más difícil, porque se tiene que conocer la identificación de la persona, porque, como mencionamos, ya se cuenta con una fotografía, y en otro caso donde nomás encontremos el resto, va a ser más difícil de identificar. Entonces, digo, me equivoqué, con esta sería como más fácil. El problema, como mencionamos, que no se puede usar en todo caso, solamente con la fotografía de la persona. Entonces, es más bien por poder relacionar un cráneo, saber si el cráneo pertenece a la persona, pero ya tiene un punto de avance que es saber a quién estamos buscando, que ya tenemos la fotografía y podemos comparar una cosa con otra a través de la fotografía y la comparación de dimensiones y los rasgos que presentan de cierta profundidad, porque bien, también es otro problema de que no sabemos el grosor que pueda tener de tejido de la piel. También existen las reconstrucciones tridimensionales. Pasamos de la 2D a la 3D. Estas pueden ser esculturas que son creadas con plastilina y otros materiales, o pueden ser imágenes a computadora tridimensionales de alta resolución. Aquí se muestra una forma más en la cual la tecnología nos brinda una gran ayuda.
Al igual que las reconstrucciones bidimensionales, estas generalmente requieren a un artista y un antropólogo forense. Los programas de computadora crean reconstrucciones tridimensionales, manipulando fotografías escaneadas de los restos craneales no identificados, fotografías de rasgos faciales y otras reconstrucciones disponibles. Estas aproximaciones informáticas suelen ser más efectivas en la identificación de víctimas porque no parecen demasiado artificiales. Este método ha sido adoptado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que utiliza este método para mostrar aproximaciones de las facciones de un cadáver no identificado. Como pueden ver, aquí ya se muestra un ejemplo muy claro de dónde se puede utilizar este tipo de reconstrucciones, que es en el caso de los niños desaparecidos y explotados. Es algo que se da muy comúnmente y es un problema gravísimo. Pero miren, gracias a la tecnología se pueden hacer grandes cosas como estos avances que esperamos se puedan hacer muchos más avances para que las reconstrucciones puedan ser más precisas y nos muestren datos que resulten con mayor realeza y nos ayuden a poder encontrar a todas estas personas. Aquí está el ejemplo de la reconstrucción facial forense en 3D, que está hecha por el forense Alberto Di Trento y el artista Cicero Moraes. Aquí, como pueden ver, es bastante real, aunque obviamente se va a ver que está hecho por computadora, pero se acerca bastante, tiene muy buena resolución. Y vamos viendo cómo a partir de un cráneo van haciendo la configuración para que ésta adquiera los rasgos de una persona normal, que después adquiere las articulaciones, los músculos, después la piel, los diferentes tipos de piel, las diferentes capas. Una capa más delgada y aquí se va mostrando cómo va avanzando hasta poder tener las capas y acercarse un poco más al grosor del tejido que esta persona haya tenido en su vida. Muy bien, ahora les muestro otro tipo de técnica que es la superposición, que en esta se incluye entre los métodos de reconstrucción forense, también ayuda bastante. Solamente que el problema es que no siempre se incluye como una técnica porque los investigadores ya tienen que tener algún tipo de conocimiento sobre la identidad de los restos y que se están tratando, y a diferencia de las 2D y la 3D, es que los restos esqueléticos generalmente son desconocidos. Aquí, como mencionamos en la otra, en el caso del 2D, que pues es difícil, ¿no? Poder conocer la identificación de la persona porque a veces no se conocen los, los datos, no se tiene el primer paso. Y a diferencia de cuando ya se tiene, ya sabemos qué es lo que estamos buscando con claridad. Las superposiciones forenses se crean superponiendo una fotografía de un individuo sospechoso de pertenecer a los restos esqueléticos no identificados sobre una radiografía del cráneo no identificado. Si el cráneo y la fotografía son del mismo individuo, entonces las características anatómicas de la cara deben alinearse con precisión. Y aquí se anexa un ejemplo de la superposición fotográfica, que es bastante parecida a la del 2D. Aquí se repite, porque es un ejemplo de ella, pero esta es la técnica que se utiliza, que se pone la fotografía y se pone el cráneo, dando así un tipo de medición donde tienen que estar en cierta posición, en ciertas medidas, distancias entre los rasgos, entre ojos, entre la nariz, la boca, el anchor de la mandíbula, etcétera, etcétera. Muy bien, a continuación les muestro una técnica para crear una reconstrucción de arcilla tridimensional. Lo más común es que el cráneo óseo y ningún otro tejido blando estén presentes en los restos presentados a los artistas forenses. Entonces, es por eso que, digamos, solamente van a presentar el cráneo, el puro hueso. Entonces va a ser difícil realizar un examen pues más completo. Por eso se tiene que hacer
que hacer muchísimos estudios para poder analizar bien el cráneo. Y este examen se enfoca, pero no se limita a la identificación de cualquier patología ósea o puntos de referencia inusuales. La resistencia de las uniones musculares, el perfil de la mandíbula, la simetría de los huesos nasales, la dentición, el desgaste de las superficies oclusales, todas estas características tienen un efecto en la apariencia de la cara de un individuo. Cada una de estas se debe de checar correctamente para que pueda tener más precisión la investigación, o bien si llegan a ver que haya cualquier cambio en la persona que se busca y la medida del cráneo, entonces se descarta completamente como el individuo que se busca, que ya cambia. Es lo bueno de todo esto, que con ella vamos a poder saber si corresponde a la persona o no. Una vez que se completó el examen, se limpia el cráneo y las áreas dañadas y fragmentadas y se reparan con cera. Luego se vuelve a unir la mandíbula nuevamente con cera, de acuerdo con la alineación de los dientes. O ya si no hay dientes, se promedian las dimensiones verticales entre la mandíbula y el maxilar. Las muescas, como las aberturas nasales, se rellenan de plastilina y se insertan ojos protésicos en las órbitas centradas entre los bordes orbitales superior e inferior. En este punto se prepara un molde de yeso del cráneo. Usando el molde, reproduzco el cráneo y se reproduce el cráneo en yeso. Después de obtener el yeso, unos plásticos coloreados o unos palos con extremos coloreados se unen en 21 áreas de referencia. Estos sitios representan el grosor promedio del tejido facial para personas del mismo sexo, raza y edad que el de los restos. A partir de ese momento, todas las características se agregan utilizando plastilina. Ya se ha tomado la edad, la raza y el sexo, porque cambia mucho dependiendo de dónde haya sido la persona, y por su edad, pues obviamente va a cambiar también muchísimo. La piel se comienza a adelgazar cuando se hace más viejo, o cuando es un niño, a veces se puede tener la piel un poco más gruesa por protección, o cuando se es muy pequeño, pues un bebé va a tener la piel pues más delgada, entonces no hay mucho tejido. Y ya después ya se agregan las características particulares de cada persona. Primero se agregan los músculos con capas de yeso, en el siguiente orden: temporal, macetero, buccinador, occipitofrontal, y finalmente los tejidos blandos del cuello. Luego la nariz y los labios se reconstruyen antes de que se forme cualquiera de los otros músculos. Los labios son aproximadamente tan anchos como la distancia interpupilar. Sin embargo, esta distancia varía significativamente con la edad, el sexo, la raza y la oclusión. La nariz es una de las características faciales más difíciles de reconstruir, porque el hueso subyacente es limitado y la posibilidad de variación es expansiva. El perfil nasal se construye midiendo primero el ancho de la abertura nasal y la espina nasal. El uso de un cálculo de 3 veces la longitud de la columna más la profundidad del marcador de tejido número 5 producirá la longitud aproximada de la nariz. A continuación, la dirección de la nariz se determina examinando la dirección de la columna nasal, hacia abajo, plana o hacia arriba. Luego se coloca un bloque de arcilla de longitud adecuada en la columna nasal, y el tejido nasal restante se rellena utilizando marcadores de tejido 2 y por debajo del fondo de la abertura nasal. Después de que se construye la parte principal de la nariz, las alas se recrean con pequeñas bolas de arcilla en forma de huevo, que tienen 5 milímetros de diámetro en el punto más ancho. Estas se colocan en los lados de la nariz correspondientes a la marca hecha posteriormente. Las alas se mezclan con la nariz y la estructura general de la nariz se redondea y se moldea adecuadamente. Como podemos ver, estos ya son trabajos bastante profesionales que tienen un orden específico para que se pueda dar de buena manera y que la reconstrucción sea perfecta. Como podemos ver, se utilizan diferentes tipos de números que son difíciles de entender probablemente para el público en general, pero por eso mismo se tiene que hacer, esto lo tiene que realizar un artista y un experto forense
para realizarlo bien, con precisión. No es algo que pueda hacer cualquier persona. Necesita seguir el procedimiento a la perfección para poder reconstruir lo que se quiere. Después se agregan los músculos de la expresión facial y el tejido blando alrededor de los ojos. Se realizan mediciones adicionales según la raza, especialmente para aquellos con pliegues oculares característicos de ascendencia asiática durante esta etapa. A continuación, los tejidos se construyen dentro de 1 milímetro de los marcadores de grosor del tejido y se agregan las orejas. Si notan que las orejas son la parte más difícil de reproducir, la cara está carnosa, lo que significa que se agrega arcilla hasta que se cubren los marcadores de grosor del tejido y se agrega cualquier caracterización específica. Por ejemplo, el cabello, las arrugas de la piel, los rasgos raciales notables, los anteojos, etc. Estos ya son rasgos más específicos de una persona en sí. Son los que van a determinar más bien identificar a la persona a la que nos estamos refiriendo y estamos buscando. Muy bien, ahora pasamos a lo que son las contras de la reconstrucción facial. Son 3 tipos de contras que son como todo, ¿no? Siempre va a haber, podemos hacer diferentes cosas, pero no todo es perfecto en este mundo. Y este es otro claro ejemplo que no vamos a poder determinar con mucha precisión. Uno de estas contras son los datos insuficientes del grosor del tejido. Como ya se los había mencionado, no sabemos qué tan gruesa haya sido la piel de esa persona, porque a lo largo de nuestra vida vamos cambiando. Cada persona es diferente y esto también involucra que el grosor del tejido, de qué tanta piel pueda tener, es diferente, varía entre cada uno. Y todavía mucho más que conforme van pasando los años, nuestra vida también vamos cambiando en el grosor del tejido. Entonces, esto hace que resulte un trabajo mucho más difícil. Son rangos que se limitan a las edades, al sexo y a las estructuras corporales. Por ejemplo, si la persona era delgada o era gorda, si hubo un cambio en su, en su número de masa corporal, cambios muy drásticos, no se sabe, es algo que, que varía bastante. Y esta disparidad afecta en gran medida la predicción de las reconstrucciones hasta que se amplían estos datos. La probabilidad de reproducir la reconstrucción más precisa es en gran medida limitada. Entonces se necesita conocer de muchísimos datos. Por ejemplo, ya conociendo obviamente una fotografía de la persona que se está tratando de identificar, va a ayudar bastante, muchísimo. Es un gran avance el tener una fotografía. Entonces, no teniéndola va a dificultar muchísimo el trabajo, pero no es imposible, todo se puede realizar. Aunque va a variar un poco, como les digo, no va a ser perfecto, pero nos vamos a acercar muchísimo. Y esperamos que este tipo de contra se pueda anular, que ya se pueda tener una reconstrucción mucho más precisa para poder determinar qué persona estamos buscando y poder resolver más casos con mayor facilidad. Otro tipo de contra es la falta de estandarización metodológica. Esta es en la aproximación de los rasgos faciales. Todavía no se reconoció un método oficial único para reconstruir la cara. Entonces esto también presenta un retroceso importante en la aproximación facial, porque las características faciales como los ojos y la nariz y las características de individualización como el peinado, las características que es más probable que los testigos recuerden, carecen de una forma estándar de reconstrucción. Los métodos asistidos por computadora pueden ayudar a estandarizar el proceso. Como ya les mencioné, pues se pueden hacer cambios pues más precisos. Ya hablando con familiares o con gente que tuviera conocida a una persona, ya nos puede, con una explicación breve, con la ayuda de alguna fotografía, pues ya se puede realizar. Pero en los casos donde no se conoce esto, pues resulta más difícil porque vamos a tratar de hacer la forma de la persona, pero van a haber muchos rasgos, medidas que no vamos a conocer y va a ser más difícil la identificación.
Por último, la otra contra es la subjetividad. Las reconstrucciones revelan el tipo del rostro que una persona puede tener. Esto se debe a la falta de estandarización que da mucho rango a la subjetividad artística. La posición y la forma general de las características faciales son predecidas en su mayoría, ya que el cráneo las determina. Y pues esperemos que todo este tipo de contras se puedan borrar del mapa al fin para poder hacer las reconstrucciones con mayor precisión y mayor facilidad, para resolver casos con mayor rapidez y poder resolver más y no quedarnos estancados con uno. Esperemos que así sea. Muy bien, muchísimas gracias. Esto fue todo por mi parte. Espero que le haya gustado la presentación, a pesar de las trabas que tuve, pues fue la verdad algo difícil. Me pone un poco nervioso estar frente a una cámara, porque pues igual me imagino al público, ¿no?, que se encuentra. Entonces, pues voy a seguir avanzando con todo ello para hacer de este tipo de presentaciones algo más bueno, que se mire que se ha perfeccionado la técnica. Espero que les haya gustado muchísimo y que les interese muchísimo más este tema, que haya abierto sus mentes para querer investigar más acerca de ello. Y para todo aquel que le interese la criminología, pues aquí está un campo más al cual poder abrirse, que estudien también artes plásticas, porque ayuda muchísimo en las reconstrucciones faciales, o también que estudien el uso de programas para poder identificar personas de verdad que le van a hacer un gran favor al mundo, van a ayudar muchísimo. Una gran aportación para todas las personas que están muy preocupadas buscando a sus familiares, no saben dónde están, o también para resolver casos, dar justicia a la humanidad con problemas graves de donde no se conoce qué fue de una persona. Entonces, esto fue todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención.